En esta ocasión vamos a hablar acerca de las matrices y las matrices en el lenguaje de programación Python las vamos a definir como unas listas dentro de listas, ¿no? O vendrían a ser la fusión de listas. Entonces vamos a definir a las matrices. Se define a través de una fusión de listas. O también vectores, que en este caso serían las listas. Entonces en palabras simples, una matriz sería una lista donde van a haber más listas, ¿no? Una lista de listas. En consecuencia podemos definir fácilmente una matriz. Por ejemplo, vendría a ser esta lista, pero como hemos señalado es una lista dentro de listas, ¿no? Entonces podría ser esta lista. También vamos a definir otra lista más y vamos a definir una última lista dentro de la lista mayor, que vendría a ser el 8, el 9 y el 12. Entonces, esto ya es la matriz como tal. En este caso, ¿cómo funcionaría esto, no? Esta primera lista vendría a ser la primera fila de la matriz. Esta segunda lista vendría a ser la segunda fila de la matriz y esta tercera lista sería la tercera fila de la matriz. Por tanto, este 3 es el primer elemento de la primera columna, este 1 es el segundo elemento de la primera columna y este 8 es el tercer elemento de la primera columna. Por tanto, podría imprimirlo y ya tendría mi matriz en el lenguaje, ¿no? No obstante, si yo lo imprimo, me va a generar la impresión me va a generar esto, ¿no? Que no es una matriz escrita en términos matemáticos. Entonces, habría que darle forma a esta lista para obtener justamente la matriz, ¿no? Vamos a imprimir unas igualdades para que haya más orden en los resultados. Y también vamos a dar un salto de línea. Ya. Para crear la matriz o darle la forma matricial, vamos a usar el bucle for, que lo hemos visto en videos previos. También recomiendo ver los dos videos anteriores acerca de listas, para que se pueda entender mejor este video. Entonces, defino primero mis filas, ¿no? Y vendría a ser el número de filas. El rango va a ser 3, puesto que en este caso son 3 filas. También defino mi número de columnas J. El rango que va a tomar la letra J también va a ser 3, puesto que acá también hay 3 columnas, como ya lo he señalado, ¿no? Vendría a ser la columna 1, columna 2, columna 3, columna 1, columna 2, columna 2, columna 3, y así sucesivamente. Una vez definido mis filas y columnas, le voy a pedir que me imprima elemento por elemento de la lista señalada previamente. Entonces, como le pido elemento por elemento, le pongo el IJ, ¿no? Y le pido que me lo imprima de manera horizontal. Ahora, si es que yo solamente dejo estos códigos acá, lo que se va a generar es una impresión horizontal, pero no se va a generar la matriz. Entonces lo que tengo que hacer es pedirle que cuando esté en el último elemento, por ejemplo de la primera fila, dé un salto de línea para que imprima luego hacia abajo el primer elemento de la segunda fila, ¿no? Entonces cuando termina la primera fila, ¿no? Una vez que entra la primera fila, ordenar las columnas, le pido que me imprima, y cuando termina de ordenar el último elemento de la primera fila, por ejemplo, le pido que acá dé un salto de línea. Entonces imprimo un salto de línea. El salto de línea es la barra hacia la izquierda, N, ¿no? Y la barra hacia la izquierda es Alt 92, no olvidar. Entonces simplemente corro estos códigos y obtengo justamente mi matriz 3×3, ¿no? Esta forma ya es la forma matricial que conocemos. Pero en este caso esta es una matriz cuadrada porque tiene igual número de filas y también igual número de columnas, pero fácilmente también puedo construir una matriz no cuadrada. En este caso le voy a pedir, perdón, vamos a copiar esto, se está copiando otras cosas, ahí, y ya está.
Vamos a generar ahora una matriz no cuadrada. Simplemente para generar una matriz no cuadrada habría que agregar una fila más, por ejemplo, ¿no? Entonces vamos a agregar esta fila. Vamos a dejar los códigos tal cual, solamente vamos a modificar en esta parte. Ya no son 3 filas, sino son 4. Siguen siendo 3 columnas. Y corremos los códigos. Tenemos nuestra matriz no cuadrada, que vendría a ser una matriz de 4 por 3, puesto que son 4 filas y 3 columnas. Ahora vamos a ver un ejemplo de vectores. Vamos a copiar un vector y vamos a eliminar los elementos repetidos. Vamos a tener este vector, vamos a ponerle, por ejemplo, el 3, 2, 5, 7, 2, 8. Y vamos a pedir que elimine los elementos repetidos. Para eso vamos a usar uso de conceptos vistos en videos previos, como por ejemplo funciones. Primero vamos a generar una lista vacía, donde se va justamente a almacenar el nuevo vector ya con el elemento eliminado, ¿no? Que en este caso vendría a ser el 2. Y vamos a eliminar los elementos repetidos con una función. Vamos a ponerle de nombre elimina elementos, vamos a ponerle 2 parámetros, en este caso el L, que va a ser la lista como tal, la lista original, que vendría a ser toda esta, por ejemplo, y el L va a ser el elemento repetido, que en este caso particular va a ser el 2. Luego de ello, le vamos a pedir que si es que se encuentra en el rango, ¿no?, de la longitud de la lista, ¿no?, si es que se encuentra dentro de la lista, mejor dicho, si es que algún elemento particular de la lista es igual al elemento repetido, ¿no?, que queremos eliminar, que lo pase, que no lo tomen en consideración. ¿Por qué le pedimos que lo pase? Lo pedimos para que justamente no lo considere y no lo adhiera a esta lista final. Que simplemente le pedimos que lo pase. Caso contrario, le pedimos, si es que no es el elemento que queremos eliminar, que lo adhiera a la lista X, que está vacía. Y para adherirlo, hacemos uso del append. ¿Y qué es lo que va a adherir? Justamente el elemento que no es el que queremos que se repita, ¿no? Perdón, va a adherir los elementos distintos al que queremos eliminar. Entonces, esta función nos ayudaría ya a eliminar cualquier tipo de número repetido en cualquier lista, ¿no? Entonces, ya para pasar al ejemplo concreto, vamos a crear nuestra lista 1, que va a tener los elementos que me están pidiendo. Vamos a imprimirla también para ir viendo más o menos cómo es que se va a modificar, perdón. Y vamos a crear un elemento, una variable que va a hacer referencia al elemento que deseamos eliminar. Entonces acá le señalamos qué elemento deseas eliminar. Luego de ello hacemos uso de la función. Le decimos que el parámetro, la lista, va a ser justamente nuestra lista 1. Esta va a ser nuestra lista que tengamos. El elemento que deseamos eliminar es la variable que hemos creado, el mx. Y al correr esto de aquí ya me va a eliminar justamente el elemento repetido, ¿no?, que le voy a pedir. No obstante, cuando lo elimine, va a almacenar la lista limpia del elemento repetido en lista X, es decir, nos va a dar la respuesta aquí. Por tanto, voy a modificar mi lista 1, la voy a poner vacía, y mi lista 1 luego voy a hacer que sea una copia de la lista X, que es la que se va a llenar al correr esta función. Y bueno, luego de ello solamente le pido que me imprima la lista 1, ¿no?, una vez que ya se ha copiado la lista X dentro de la lista 1. Este copy también lo hemos visto en videos previos, a qué hace referencia exactamente. Voy a correr estos códigos. Acá me va a preguntar qué elemento deseas eliminar, en este caso es el 2, y justamente el 2 va a salir del vector, ¿no? Me va a generar el vector sin el número repetido. Para culminar vamos a ver un ejercicio de matrices.
vamos a ingresar una matriz de orden m por n y vamos a mostrar como parte del ejercicio el elemento mayor y menor de dicha matriz, ¿no? Vamos a ponerle como restricción que el número de filas y el número de columnas va a ser mayor o igual a 3. Aunque no es necesario en realidad poner esta restricción, porque al definir m y n hace referencia a cualquier número de filas y columnas, ¿no? Bueno, en este caso, como la matriz es de orden m por n y no tiene un número específico, como si fue este caso, que era 3 por 3, o este caso 4 por 3, aquí tenemos que definir una variable que nos haga referencia al número de filas, ¿no? Entonces creamos nuestra variable número de filas. Acá le vamos a decir el número de filas que queremos para esa matriz. De la misma forma tenemos que crear nuestra variable columna. Acá le he puesto filar, bueno, es fila, disculpen el error. Creamos nuestros códigos también input para ingresar el número de columnas. Luego de ello creamos un vector X. Este vector X lo creamos vacío porque aquí se van a ir almacenando las filas de la matriz que vamos a crear luego. Y creamos también nuestra matriz como tal, ¿no? Esta matriz ya va a ser la matriz creada, la matriz final, y aquí se van a ir almacenando justamente las filas que se van a almacenar en este vector X, ¿no? ¿Cómo creamos la matriz? Pues el procedimiento, perdón, es el mismo que hemos visto previamente. Definimos primero nuestras filas, ¿no? Tiene que ir las filas y en el rango fila. La J, que es la columna, tiene que ir en el rango del número que nosotros le pidamos en la variable columna. Como no tenemos los elementos en específico de esta matriz, tenemos que ir creándolas también. Entonces creamos una variable elementos donde va a ser el elemento AIJ, digamos, ¿no? De la matriz, ¿no? Este va a ser elemento claro, el elemento propio de la matriz, ¿no? Que va a ser el AIJ. Para la fila I, perdón, columna J sería, ¿no? Una vez que creamos los elementos, cuando tengamos los elementos vamos a almacenarlo justamente en el vector X, ¿no? En el vector X vamos a adherir los elementos que vamos a ir creando. Pero como lo he señalado previamente, vamos a ir creando hasta un punto en el que se complete la fila, y luego de eso vamos a adherir esa fila creada a la matriz, ¿no? Entonces aquí adheriríamos, perdón, esa fila creada a la matriz vector X. Y una vez adherida esa fila a la matriz final, tenemos que limpiar ese vector, es decir, que vaciar el vector, dejarlo vacío, para que una vez que suba nuevamente al bucle y entre de nuevo para la siguiente fila, los elementos de la siguiente fila entren al vector X, pero ya vacío, ¿no? Y luego ese vector X, que tendría que ser la nueva fila, se adhiera a la matriz nuevamente, ¿no? Y ya tomaría como la segunda fila de la matriz, ¿no? Y así sucesivamente tenemos que vaciarlo nuevamente y luego va a ir subiendo al bucle, ¿no? Para que se entiendan mejor estos códigos for, les sugiero que revisen los videos previos también, donde he hablado solamente de lo que es el for, ¿no? Como tal. En este caso estamos solamente recordando estos códigos que ya hemos estudiado. Y bueno, le pedimos que nos imprima la matriz, ¿no? Que ya tenemos o que hemos generado. Pero en este caso solamente hemos construido la matriz, no hemos todavía visto esta parte del ejercicio, la parte final, que vendría a ser mostrar el número mayor y el número menor de la matriz. Para responder esa pregunta podemos hacer uso de un artificio. Vamos a definir el mayor, bueno, en este caso puede ser el menor, ¿no? Al menor le vamos a dar un número bien grande, puede ser 999,
puede ser un número mayor incluso, y al mayor le vamos a dar un número pequeño. Este artificio nos va justamente nos va a permitir, perdón, resolver esta última parte, ¿no? ¿Y para qué creo eso? Bueno, para responder la pregunta hago uso también del código for. Le pido en el rango de la fila, para J, en el rango de la columna. Al sugerir al sugerir estos códigos, lo que estoy pidiendo es que revise toda fila y toda columna, ¿no? Y le pido que si algún elemento de la matriz en particular, ¿no? Para cada columna, para cada fila y cada columna, es mayor al mayor, que vendría a ser 0, ¿no? En este caso. Si es que es mayor a ese, entonces el mayor va a ser igual a la matriz, al elemento IJ. Ya. ¿Por qué esto me resuelve el hallar el número mayor de la matriz? Pues porque justamente en este caso estoy definiendo al mayor como un número muy pequeño, que es el 0. Entonces cuando evalúe los elementos de la matriz, todo elemento se va a evaluar con el mayor, ¿no? En este caso con el 0. Y como usualmente hay números mayores a 0, este elemento particular va a ser mayor a este 0. Entonces este nuevo elemento va a ser ahora el nuevo mayor. Y este nuevo mayor se va a ir comparando sucesivamente con los demás elementos hasta que una vez hechas todas las comparaciones me va a quedar justamente el número mayor de la matriz, ¿no? Como tal. Este artificio me permite comparar a todos los elementos de la matriz hasta que me arroje justamente el mayor, ¿no? Porque recordamos que siempre en la programación este mayor va a ser el nuevo mayor, ¿no? El nuevo mayor que vaya surgiendo a partir de todas las comparaciones. Y obviamente siempre va a ser mayor a 0 los elementos que se comparen, ¿no? En la medida de que dentro de la matriz haya elementos mayores a 0, ¿no? Y si no lo hay, pues tomaría el 0, ¿no? Que vendría a ser el elemento mayor, si es que todos son ceros. Y para el caso del menor también va a ser muy similar. La lógica es la misma. Para todo elemento de la matriz va a ser, si es que es menor al menor, que vendría a ser un número bien grande, 999, entonces le pido lo siguiente, ¿no? Que el menor sea el elemento particular de la matriz que estoy comparando. En este caso va a suceder lo mismo, ¿no? En este caso tengo que poner un número bien grande, ¿no? Puedo incluso ponerle otro 9, dependiendo de los datos pueden ponerle más 9 incluso, ¿no? Bueno, en este caso va a tomar el menor 999, va a entrar el elemento de la matriz que va a ser menor a ese 999 y ese va a ser el nuevo menor. Y ese nuevo menor se va a ir comparando con los demás elementos de la matriz hasta que me quede justamente el elemento menor, ¿no? Que va a ser el menor. Disculpen la redundancia, pero el lenguaje obliga a veces a hablar de esa forma, ¿no? Pero la lógica parece que sí se entiende. Una vez que ya tenga aquello, simplemente le pido que me imprima, ¿no? Que me imprima el elemento menor, o bueno, el elemento mayor es ya el mayor que he calculado producto de todas las comparaciones que se van a realizar por estos códigos. Y también para el menor, el elemento menor es justamente la variable menor. Voy a correr estos códigos. Primero me va a preguntar el número de filas, le voy a señalar que sean 2, el número de columnas le voy a pedir que sean 2, los elementos van a ser 14, 5, 19 y 8. Entonces me va a dar justamente esta matriz, ¿no? Recordemos que esto era una matriz, ¿no? ¿Dónde está? Esto era una matriz, que era esto. Entonces esto de aquí va a ser una matriz de 2 por 2. Esa es la primera fila, la segunda columna. El elemento mayor es 19, obviamente, y el elemento menor es 5, ¿no? Esto, recordemos, perdón, es lo mismo que esto de aquí. Sí, que esto de aquí. Entonces,
Lo único que faltaría es darle forma, ¿no? Pero como tal ya es una matriz. Bueno, ese ha sido el video de matrices por el día de hoy. Espero que les haya gustado y muchas gracias.